Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí vamos a empezar con el primer tema del primer trimestre de matemáticas de primero de secundaria. Vamos a empezar con los conjuntos. Vamos a definir qué es un conjunto. Un conjunto es la forma de seleccionar, agrupar, de poner todas las cosas de acuerdo a ciertas características en un mismo grupo. En el caso, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos conjuntos, es clasificar todas las cosas y darles obviamente una cierta característica o muchas características, todo depende de lo que queramos hacer. Por lo tanto, un conjunto es la forma en la que nosotros clasificamos, agrupamos u ordenamos toda una serie de cosas. ¿Qué integran los conjuntos? Los conjuntos están integrados por elementos. Los elementos son parte de un conjunto. El conjunto puede ser un universo o muchos universos, porque los universos, a final de cuentas, son esa parte en la que nosotros podemos ir agrupando cositas. Si hablamos del conjunto universal, total, es todo. Imagínense ustedes todo. Estamos hablando de estrellas, planetas, animales, microbios, virus, todo ese tipo de cosas sería el universo. Pero puedo hacer conjuntos más pequeños, haciendo universos más pequeños. Por ejemplo, el universo de los Homo sapiens, el universo de los hombres, que si son chinos, si son mexicanos, si son europeos, si son asiáticos, africanos, Oceanía, el universo de los hombres, el universo del Homo sapiens. Vamos a entrar en la cuestión de los conjuntos y vamos a definir los conjuntos como forma de agrupar o clasificar cosas. Y los conjuntos existen primero en dos conceptos básicos. Los conjuntos pueden ser por comprensión y por extensión. ¿Qué significa esto? Bueno, en el caso de la comprensión, significan los conjuntos los cuales les damos una característica y esa característica define a todo el conjunto. Por ejemplo, el conjunto de días de la semana. Si yo digo miércoles, miércoles es un día de la semana, pertenece a ese conjunto. Si hablo por extensión, tendría que decir todos los elementos que componen ese conjunto. Es parte más o menos de lo que vamos entendiendo con estos. De ahí sale también la otra parte de los conjuntos, donde decimos que los conjuntos pueden ser comprensión, finitos o infinitos. También en extensión pueden ser finitos o pueden ser infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que los conjuntos pueden ser limitados. Podemos hablar, por ejemplo, del conjunto, como decía hace un momento, los días de la semana, por comprensión. Por extensión serían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Serían las dos formas de expresarlos. En el caso de los conjuntos finitos, diríamos, en el caso de los días de la semana, es un conjunto finito porque solamente hay 7 días en la semana. Así como los meses del año, nada más son 12. Pero si hablo, por ejemplo, de las estrellas, el conjunto de las estrellas, conocemos algunas de ellas, como por ejemplo Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro planeta desde una galaxia lejana, la galaxia más cercana, o las estrellas de las Pléyades, que son otro tipo de estrellas que están dentro de la galaxia. Pero ¿cuántas estrellas hay? No sabemos, es un número infinito. Hasta la fecha no sabemos cuántas galaxias hay, cada galaxia tiene millones y millones de estrellas. Por eso sería un conjunto por extensión, por comprensión, conjunto infinito. Si hablamos por extensión, los infinitos, ya dijimos los días de la semana.
Pero vamos a hablar por extensión de los números. ¿Qué les parece si hablamos de los números pares? ¿Cuáles son los números pares? Sabemos que los números pares son los que terminan en par o que van de 2 en 2, o de 2, 4, 6, 8, ¿hasta dónde? Y ahí donde entramos en esta posición de los conjuntos infinitos. No conozco el último número. Es un número tan grande que no sabemos en qué termina la numeración. Por lo tanto, ahí sería por extensión infinitos. Tenemos nosotros forma de poder decir de los conjuntos toda una serie de cosas. Pero para poder expresarlos, utilizamos un lenguaje llamado lenguaje matemático. El lenguaje matemático nos dice que los conjuntos se escriben con letras mayúsculas. Esto es A, B, etc. Los elementos, que son los integrantes de los conjuntos, se escriben con letras minúsculas o números o letras griegas. Y esos serían los elementos. Ahora, para que nosotros podamos establecer la forma de expresar un conjunto con lenguaje coloquial, que es como hablamos, o lenguaje matemático, que ya es a través de símbolos, necesitamos conocer, por ejemplo, que las llaves indican un conjunto, que la línea inclinada indica un tal que, la letra es pertenece y la letra E cruzada es no pertenece, es existe y no existe, para toda. Entonces, implica sí y solo sí. Después, menor que, mayor que, siempre leyendo de izquierda a derecha. Menor igual, mayor igual, subconjunto, superconjunto. Y tenemos el pequeño cuadro de diagramas de Venn-Euler. Tenemos los conjuntos de números marcados a través de las letras que son las que les corresponden, como esta que es el de los naturales, esta letra Q que se refiere a racionales, la letra Z que se refiere a los enteros, después conoceremos a los enteros, y algunos autores manejan la letra Q con un apóstrofe, que significa irracionales. Otros manejan la letra I como irracionales. Estas dos son correspondientes. Por lo pronto vamos a manejar estas y obviamente, por todos los números manejamos la R, que son la letra de los números reales. Estos son los símbolos y algunos de ellos que vamos a estar manejando para poder entender lo que son los conjuntos. De ahí que podamos hacer o escribir todos nuestros conjuntos de dos formas, que serían la forma coloquial, o el lenguaje común, o la forma del lenguaje matemático. Vamos a escribir primero un conjunto por comprensión finito. Por ejemplo, decíamos hace un momento que el conjunto A es el conjunto de X, tal que X es día de la semana. Ahora vamos a ver el conjunto A. Escrito de manera coloquial, lo podríamos poner también como día de la semana. El más correcto, el mejor escrito es el de arriba. El de abajo
también debemos entender que algunas personas no tienen la misma capacidad que podemos tener algunos para poder interpretar todo, por eso podemos ponerlo de las dos. Las dos son correctas. Pero si lo quiero poner en lenguaje matemático, diría que es el conjunto de X, tal que X es día de la semana. Ah, ya lo tenemos, perdón, arriba. Ahora tendríamos que ponerlo por extensión. Ya lo tengo por comprensión, ahora voy a ponerlo por extensión, que sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí está mis dos conjuntos. Es el mismo conjunto escrito de dos maneras diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, un conjunto ahora por comprensión infinito y por extensión infinita. Sería, por ejemplo, el conjunto de X tal que X es par. ¿Cuántos números pares hay? Bueno, números pares hay muchísimos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y puedo seguirme, pero desconozco hasta dónde pueda llegar este número de elementos que estén en B. ¿Cómo lo escribo cuando sea por extensión? Bueno, pues parto de 2, 4, 6, 8, mínimo son 3, 4 elementos y ponemos puntos suspensivos y lo terminamos. Esto quiere decir que es infinito. Podemos hacerlo en las dos maneras, escribir por comprensión, por extensión y el conjunto infinito. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos ir viendo qué es lo que los conjuntos nos ofrecen, qué es lo que nos plantean. Voy a borrar esta parte. Y nos plantean, por ejemplo, el hecho de, entre otras cosas, conocer lo que serían nuestras operaciones con los conjuntos, como es unión, intersección, diferencia, y una C o una apóstrofe, cualquiera de los dos colocados como exponentes, que podría ser lo mismo, se llama complemento. Son 4 operaciones básicas que utilizamos en los conjuntos para poder hacer muchas cosas. Si nosotros nos vamos a entender todo lo que serían los conjuntos, habría formas de ir caminando y de ir viendo cómo se manejan estas operaciones, en las cuales no va a haber mayor dificultad que el hecho de poner atención. Las matemáticas no son difíciles. Todo el mundo puede entenderlas a su paso. No podemos acelerar el paso del entendimiento. Tenemos que ir poco a poco, trabajando poco a poco. Yo los invito a que trabajemos juntos y entendamos, por ejemplo, esto fue la clasificación de los conjuntos, la forma de escribirlos y obviamente el hecho de conocer las operaciones con las que podemos trabajar con ellos. Los invito a que practiquemos, a que sigamos adelante y por favor, lo que necesiten, aquí estamos. Esto es lo más importante en el caso del trabajo, entender. Las matemáticas nunca serán difíciles si las entendemos. Si no las entendemos o no les ponemos atención o no trabajamos como es debido, nos va a costar mucho trabajo. Ya saben, el profe Mario, estoy aquí, continuamos y seguiremos viendo en otra sesión las operaciones, los diagramas de Venn en sus diferentes formas y para qué nos sirve todo esto. Saludos.
Cuídense mucho, seguimos en contacto. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.